¿Alguna vez te has preguntado qué hace Dios con aquellos que te menosprecian? La Biblia es clara cuando dice: mía es la venganza, yo pagaré. Romanos 12, 19. Esto no significa que Dios actúe con rencor, sino que su justicia siempre prevalece. A lo largo de las Escrituras vemos cómo el Señor interviene cuando sus hijos son despreciados, ya sea cerrando puertas a quienes no supieron valorar o elevando a quienes fueron menospreciados. La historia de José, vendido por sus hermanos, es un claro ejemplo. Lo humillaron, pero Dios lo exaltó hasta convertirlo en gobernante de Egipto. Hoy exploraremos cómo Dios actúa cuando alguien no te valora y qué propósito tiene esto en tu vida. Quizás has sido ignorado, rechazado o subestimado, pero lo que parece una pérdida, Dios lo transforma en bendición. ¿Estás listo para descubrir la verdad que pocos conocen? Dios ve todo lo que ocurre en nuestra vida, incluso aquellos momentos en los que somos despreciados, ignorados o menospreciados por quienes no reconocen nuestro valor. Es en esos instantes donde podríamos preguntarnos si Él realmente se da cuenta de nuestro dolor, si está atento a las injusticias que enfrentamos. La Biblia nos da una respuesta clara. Los ojos del Señor están en todo lugar, observando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Esto significa que nada pasa desapercibido ante Dios. No solo ve, sino que actúa. Y aunque a veces parezca que la justicia tarda, su mano nunca deja de moverse a favor de los suyos. La historia de José es una prueba irrefutable de que Dios nunca olvida a quienes han sido menospreciados. Sus propios hermanos, cegados por la envidia, lo vendieron como esclavo sin importarle su sufrimiento. A ojos humanos, José fue desechado, pero a ojos de Dios había sido apartado para un propósito mayor. En su momento más oscuro, cuando parecía que todo estaba perdido, Dios comenzó a mover las piezas para llevarlo a un lugar de honra. Lo que sus hermanos hicieron para destruirlo, Dios lo usó para elevarlo. Años después, cuando José se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto, después del faraón, aquellos que lo despreciaron tuvieron que acudir a él en busca de ayuda. Fue entonces cuando las palabras de Génesis 50:20 cobraron vida. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Este es el principio divino que rige la vida de aquellos que han sido menospreciados. Lo que hoy parece un rechazo, mañana será el testimonio de la gloria de Dios. A lo largo de las Escrituras encontramos innumerables ejemplos de personas que fueron despreciadas, pero Dios intervino a su favor. Moisés fue rechazado por su propio pueblo antes de convertirse en su libertador. David fue ignorado por su familia antes de ser ungido como rey. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue desechado y crucificado por aquellos que no supieron reconocer quién era realmente. Sin embargo, en cada uno de estos casos, Dios no solo hizo justicia, sino que utilizó el rechazo como el punto de partida para una elevación mayor. Esto nos demuestra que el desprecio de los hombres jamás puede invalidar el propósito de Dios. Cuando alguien no te valora, puede ser fácil caer en la desesperanza y en la duda. Puede parecer que no hay salida, que todo esfuerzo es en vano. Pero en esos momentos la palabra de Dios nos recuerda que su justicia nunca falla. En Salmo 37, 28, dice: porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. No importa cuántas puertas se cierren, cuántas personas te menosprecian o cuántas oportunidades parezcan escaparse. Si Dios ha determinado bendecirte, ningún ser humano podrá impedirlo. Muchas veces lo que vemos como un castigo divino
hacia quienes nos despreciaron no es otra cosa que la consecuencia inevitable de apartarse de la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que Dios no puede ser burlado, pues todo verdad, todo a lo que él sí, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Aquellos que han actuado con desprecio hacia ti no podrán evitar enfrentar las consecuencias de sus actos. Esto no significa que debamos alegrarnos del mal ajeno, sino que confiemos en que la justicia de Dios es perfecta. No es nuestro deber buscar venganza, porque Él mismo nos dice en Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré. En la historia de Amán y Mardoqueo, relatada en el libro de Esther, podemos ver con claridad cómo Dios revierte las situaciones a favor de aquellos que han sido menospreciados. Amán, movido por su orgullo y su odio, intentó destruir a Mardoqueo y al pueblo judío, incluso construyendo una horca para acabar con él. Pero cuando el tiempo de Dios llegó, todo se invirtió. Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para su enemigo, y Mardoqueo fue exaltado y honrado públicamente. Esto nos enseña que Dios no solo protege a quienes le son fieles, sino que muchas veces usa los mismos planes de los impíos para traer su propia justicia. Cuando alguien te desprecia, es fácil preguntarse por qué Dios permite que eso suceda. Sin embargo, la respuesta puede estar en un principio que muchas veces pasamos por alto. Dios permite el rechazo para apartarnos de lo que no es para nosotros. A veces, cuando una persona no nos valora, en realidad Dios nos está librando de una situación que más adelante podría dañarnos. Es como un pastor que aleja a sus ovejas del peligro antes de que puedan verlo. En Isaías 55:8-9, el Señor nos recuerda: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Lo que hoy nos duele, mañana puede ser nuestra mayor bendición. ¿Cuántas veces nos aferramos a relaciones, trabajos, amistades o situaciones que parecen prometedoras, pero que en realidad no están alineadas con el plan de Dios para nuestra vida? En su infinito amor, Él permite que algunas personas nos rechacen para que no permanezcamos en lugares donde nunca íbamos a florecer. José no habría podido gobernar Egipto si se hubiera quedado en casa con sus hermanos. David no habría llegado al trono si se hubiera conformado con ser un simple pastor. Jesús no habría traído salvación al mundo si hubiera sido aceptado por los líderes religiosos de su tiempo. A veces, lo que parece una pérdida es en realidad una puerta hacia algo mucho mayor. Dios no solo castiga a quienes no te valoran, sino que te recompensa a ti por permanecer fiel a pesar del rechazo. En Hebreos 10:35 se nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La clave no está en buscar justicia con nuestras propias manos, sino en confiar en que el Señor es quien pelea nuestras batallas. Él es quien exalta en el tiempo perfecto, quien abre las puertas correctas y quien humilla a los que se enaltecen. La historia de Nabal y Abigail en 1 Samuel 25 nos muestra cómo Dios actúa cuando alguien desprecia a uno de sus hijos. Nabal menospreció a David y se negó a ayudarlo, actuando con arrogancia y soberbia. Pero solo días después Dios mismo se encargó de hacer justicia. Y Abigail, la mujer de Nabal, terminó siendo honrada y protegida por David. Lo que esta historia nos enseña es que no debemos desesperarnos cuando alguien nos rechaza. En lugar de buscar venganza o sentirnos derrotados, debemos recordar que Dios es quien escribe nuestra historia. Él está obrando, aunque no lo veamos. Jesús mismo experimentó el rechazo de los suyos. Fue despreciado por aquellos a quienes vino a salvar. Pero su historia no terminó en la cruz. El tercer día resucitó con gloria y poder, demostrando que el rechazo no es el final, sino muchas veces el inicio de algo mayor.
Si has sido menospreciado, ignorado o rechazado, no pierdas la esperanza. Dios está viendo todo y ya ha determinado el momento en el que revertirá la situación a tu favor. Tal vez hoy no lo entiendas, tal vez hoy el dolor sea fuerte, pero confía en que su justicia nunca falla. La historia de tu vida no la escriben quienes te desprecian, la escribe Dios. Y Él tiene el poder de transformar el rechazo en bendición. Lo que hoy parece una derrota, mañana será el testimonio de cómo Dios exalta a quienes permanecen fieles. El plan de Dios no puede ser frustrado por aquellos que no supieron valorar lo que Él puso en ti. A lo largo de la historia, el desprecio de los hombres jamás ha sido suficiente para detener el propósito divino. Cuando Dios escoge a alguien, ninguna voz de menosprecio puede anular su voluntad. Las Escrituras están llenas de ejemplos donde la aparente derrota fue solo el preámbulo para una exaltación mayor. En cada caso, el juicio de Dios se manifestó no solo para corregir a los que despreciaron a sus escogidos, sino también para engrandecer a aquellos que fueron fieles a su propósito. La justicia de Dios no siempre es inmediata, pero es ineludible. El rey Saúl menospreció a David, viéndolo solo como un muchacho sin experiencia, incapaz de representar una amenaza para su reinado. Intentó desacreditarlo, perseguirlo y acabar con su vida, pero lo que Saúl no entendió fue que Dios ya había decidido levantar a David. Su envidia y su rechazo no hicieron más que acelerar la caída de su propia casa. La Biblia dice que Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. 1 Samuel 16:14. La rebelión contra la voluntad de Dios tuvo su consecuencia. Y quien antes se burló y despreció terminó perdiéndolo todo. David, en cambio, fue exaltado en el tiempo perfecto. Porque Dios no solo restaura lo que el hombre intenta quitar, sino que lo multiplica. El desprecio de los hombres es pasajero, pero el respaldo de Dios es eterno. Aquellos que no supieron valorar a Jesús fueron los mismos que presenciaron su glorificación. Lo rechazaron, lo golpearon y lo crucificaron, creyendo que habían silenciado su voz para siempre. Pero al tercer día la piedra fue removida y con ella toda intención de los hombres quedó anulada. En Hechos 2:36, Pedro proclama: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La mayor injusticia de la historia fue respondida con la mayor manifestación de poder jamás vista. Aquellos que se burlaron de él no pudieron evitar ser testigos de su victoria. Las Escrituras revelan que Dios no pasa por alto la soberbia de los que menosprecian a sus hermanos. La caída de los que se enaltecen es segura, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Nabucodonosor, el rey que creyó haber construido su reino por su propia fuerza, fue humillado por Dios hasta ser reducido a la condición de una bestia. En Daniel 4:37, después de haber sido restaurado, el propio Nabucodonosor reconoce: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. La altivez de los hombres jamás podrá sostenerse ante la justicia de Dios. El rechazo nunca es el final de la historia cuando Dios está de por medio. Lo que parece una humillación es en realidad un proceso de separación. Dios aparta a sus hijos de ambientes y personas que no pueden sostener el propósito que Él ha determinado. José fue vendido por sus propios hermanos y enviado lejos de su familia, pero ese distanciamiento fue necesario para que se cumpliera su destino. Años después, cuando sus hermanos vinieron a Egipto buscando ayuda, no pudieron reconocerlo de inmediato porque Dios lo había transformado. Aquellos que lo despreciaron tuvieron que inclinarse ante él
cumpliéndose así el sueño que había recibido en su juventud. La palabra advierte que quien siembra injusticia cosecha aflicción. La casa de Elí, el sacerdote que menospreció la corrección de Dios y permitió la corrupción de sus hijos en el templo, cayó en desgracia. En el 1 Samuel 2:30, Dios declara: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El juicio divino fue inminente, porque la desobediencia y el menosprecio por las cosas de Dios nunca quedan impunes. El menosprecio no cambia el valor que Dios ha depositado en los suyos. Cuando Goliat vio a David, lo subestimó, burlándose de él como si no fuera más que un muchacho sin importancia. Pero lo que Goliat no entendía era que la verdadera fuerza de David no venía de su apariencia, sino del respaldo divino. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Lo que los hombres ignoran, Dios lo resalta. Lo que los hombres menosprecian, Dios lo usa para manifestar su gloria. Dios ha establecido un principio inquebrantable. Él mismo se encarga de hacer justicia. Cuando el pueblo de Israel fue esclavizado y oprimido por Egipto, parecía que la injusticia nunca tendría fin. Pero en el momento señalado, Dios levantó a Moisés para confrontar a Faraón y con mano fuerte liberó a su pueblo. En Éxodo 14:13, Moisés declaró: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo que parecía una opresión inquebrantable terminó con el juicio de Dios sobre Egipto y la victoria de su pueblo. Las promesas de Dios no dependen de la aprobación de los hombres. La incredulidad de los que menosprecian no tiene poder para frenar lo que Dios ha determinado. En Números 13, cuando los espías fueron enviados a reconocer la tierra prometida, 10 de ellos regresaron con un informe negativo, despreciando la promesa de Dios y desalentando al pueblo. Solo Josué y Caleb creyeron en la fidelidad de Dios y por ello fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. Aquellos que dudaron quedaron en el desierto, mientras que los fieles vieron cumplirse la promesa. Dios no solo restaura a los que han sido menospreciados, sino que también los coloca en lugares donde su valor es reconocido. Ruth, siendo extranjera y viuda, fue vista como alguien sin importancia en los ojos del mundo. Pero Dios la llevó a los campos de Booz, donde encontró gracia y favor. Su fidelidad y su humildad fueron recompensadas y terminó formando parte del linaje del rey David y eventualmente del linaje del Mesías. El juicio de Dios no es arbitrario ni impulsivo. Siempre llega en el momento exacto, de acuerdo con su propósito. Aquel que parece prosperar a pesar de su injusticia, tarde o temprano verá que su éxito era solo momentáneo. En Salmos 37, 35 a 36, se nos dice: vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Dios no olvida a los que han sido fieles, ni deja sin consecuencia el desprecio hacia los suyos. La caída de los que menosprecian no es el enfoque, sino la fidelidad de Dios hacia los que esperan en Él. La recompensa no está en ver el juicio de los que nos despreciaron, sino en recibir la promesa que Dios nos ha dado. La verdadera victoria no está en la humillación de los demás, sino en la exaltación que viene de Dios. En el 1 Pedro 5:6 se nos dice:
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El propósito de Dios nunca se detiene por la opinión de los hombres. Nada de lo que ha sido menospreciado quedará sin recompensa, porque Él honra a los que le honran. Dios observa con detenimiento cada acto de menosprecio, cada palabra de desdén y cada injusticia cometida contra aquellos que Él ha llamado. Su justicia no es inmediata según el tiempo del hombre, pero es precisa y certera. Nadie puede burlarse de su propósito ni anular los planes que Él ha trazado. A lo largo de la historia, las Escrituras han mostrado cómo los que desprecian a los justos terminan enfrentando el peso de sus propias acciones. Lo que el mundo considera insignificante, Dios lo exalta. Lo que los hombres desechan, Él lo convierte en piedra angular. El destino de quienes no valoran lo que Dios ha puesto en alguien es el mismo que enfrentaron aquellos que en su orgullo creyeron que su poder y su voluntad prevalecerían sobre la autoridad divina. La historia de Faraón es un testimonio claro de ello. Su rechazo a la voz de Dios, su terquedad para humillar y oprimir al pueblo de Israel, terminó por convertirse en su ruina. Su corazón endurecido lo llevó a desafiar a Dios una y otra vez. Pero cada vez que se negaba a reconocer su soberanía, el juicio divino se volvía más severo. En Éxodo 14:28, la Escritura relata cómo el mar que se abrió para salvar a los hijos de Israel se cerró sobre los egipcios, destruyendo por completo el ejército de Faraón. Lo que parecía ser su victoria se transformó en su caída. El menosprecio no queda impune ante Dios, porque su justicia no es como la de los hombres. En el tiempo señalado, aquellos que creyeron que su posición les permitía desestimar a otros enfrentan las consecuencias de su actitud. En el libro de Esther, Amán simboliza a todos aquellos que se enaltecen a sí mismos mientras desprecian a los demás. Su odio y su desprecio por Mardoqueo lo llevaron a conspirar para destruirlo. Pero Dios ya había determinado el desenlace. La horca que Amán había preparado para Mardoqueo se convirtió en el instrumento de su propia condena. En Esther 7:10, la palabra es clara. Colgaron pues a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Lo que había planeado contra otro se volvió contra él, porque Dios no permite que la injusticia reine para siempre. La soberbia y el menosprecio van de la mano. Quienes se creen superiores a otros, quienes desprecian a los que consideran menos importantes, terminan siendo humillados. Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue advertido en sueños sobre su destino si persistía en su orgullo. Se le dio la oportunidad de reconocer que su grandeza no provenía de su propio poder, sino de Dios. Pero en su arrogancia proclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. En el mismo instante, su reino le fue arrebatado y su mente se nubló, llevándolo a vivir como una bestia en el campo. Cuando finalmente reconoció la soberanía de Dios, su reino le fue restaurado, pero solo después de haber sido humillado. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El desprecio hacia lo que Dios ha establecido no solo trae juicio individual, sino que puede sellar el destino de una nación entera. Israel en varias ocasiones menospreció la dirección divina y desechó a los profetas que fueron enviados para corregir su camino. Se rehusaron a escuchar la voz de Dios y persistieron en su rebeldía hasta que finalmente enfrentaron el exilio y la destrucción de Jerusalén. En Jeremías 25,
4-7 el Señor les dice: envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra. No se trató de un castigo repentino, sino de la consecuencia inevitable de ignorar y menospreciar a Dios. El destino de quienes rechazan y desprecian a los justos no está determinado por la voluntad humana, sino por el orden divino. Quienes creen que pueden menospreciar sin consecuencias solo están acumulando para sí mismos el día de la justicia. La parábola de Lázaro y el hombre rico es una advertencia clara. Durante su vida, el hombre rico despreció a Lázaro, ignorándolo y tratándolo como si no tuviera valor. Pero al morir, sus posiciones se invirtieron. Lázaro fue llevado al seno de Abraham, mientras que el hombre rico se encontró en tormento. En Lucas 16:25, Abraham le responde: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. La indiferencia y el menosprecio que mostró en vida determinaron su destino eterno. Dios exalta a los que han sido humillados y humilla a los que se han enaltecido a sí mismos. La justicia divina no siempre es visible de inmediato, pero es segura. En Salmos 75:7 se declara: mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. La historia de David lo confirma. Aunque fue desechado por su propia familia, ignorado por su padre cuando Samuel buscaba al próximo rey de Israel, Dios ya había decidido que lo levantaría. Sus hermanos lo vieron como un simple pastor sin relevancia, pero Dios lo había elegido para gobernar. Lo que los hombres pasaron por alto, Dios lo había señalado para grandeza. No hay poder humano que pueda resistir la voluntad de Dios. Cuando alguien menosprecia a uno de sus escogidos, lo que realmente está haciendo es resistirse al propósito divino. En el Nuevo Testamento, los fariseos menospreciaron a Jesús y a sus discípulos creyendo que su autoridad y conocimiento eran superiores. Pero en Hechos 5:38-39, Gamaliel advierte: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aquellos que menosprecian a los hijos de Dios no luchan contra hombres, sino contra el Creador mismo. El menosprecio es señal de una visión limitada. Mientras los hombres juzgan por la apariencia, Dios mira el corazón. Samuel, al buscar al ungido del Señor, estuvo a punto de cometer el mismo error que otros al fijarse en la estatura y el porte de los hermanos de David. Pero en 1 Samuel 16:7, Dios lo corrigió. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo que los hombres consideran insignificante, Dios lo escoge para confundir a los sabios. No hay acto de desprecio que quede sin respuesta. Dios no solo levanta a los que han sido rechazados, sino que también confronta a quienes los han despreciado. La justicia del Señor no falla, y el destino de aquellos que han actuado con arrogancia es inevitable. La Escritura no deja dudas. El que siembra injusticia cosechará calamidad. Proverbios 22:8. En el tiempo señalado, cada acto de menosprecio será recordado y cada injusticia será respondida. Dios no olvida, Dios no ignora, y en su momento su justicia se manifestará con toda autoridad. Dios es un Dios de justicia
y su voluntad no puede ser frustrada por el desprecio de los hombres. Lo que el mundo ignora, Dios lo exalta. Lo que los hombres rechazan, Dios lo usa para manifestar su gloria. En la historia de las Escrituras, el desprecio nunca ha significado derrota cuando Dios ha puesto su favor sobre alguien. No hay palabra de menosprecio que pueda anular lo que ha sido decretado desde lo alto, ni hay rechazo humano que tenga la autoridad para invalidar un llamado divino. El destino de aquellos que no supieron valorar lo que Dios estableció nunca ha sido de prosperidad, porque nadie puede oponerse a su voluntad y salir ileso. El poder de Dios se manifiesta de formas que los hombres no pueden anticipar, y su justicia se mueve en caminos que escapan a la comprensión humana. Aquel que cree que su posición le da derecho a humillar, aquel que se siente seguro en su soberbia, tarde o temprano enfrentará la realidad de que no es el hombre quien decide el curso de la historia, sino Dios. El orgullo del faraón fue la causa de su caída. Su resistencia a la voz de Dios no solo selló su destino, sino el de toda una nación que sufrió las consecuencias de su endurecimiento. Cada plaga que cayó sobre Egipto fue una respuesta a su terquedad, pero aún así se negó a reconocer la autoridad de Dios. Creyó que podía desafiar al Altísimo y prevalecer, pero el juicio lo alcanzó en el momento exacto. El mar que se abrió para los hijos de Israel se convirtió en su ruina, porque la mano de Dios no solo libera a los suyos, sino que también ejecuta su justicia sobre los que se han levantado en contra de su propósito. El menosprecio es el reflejo de un corazón que no ha entendido el orden divino. Es la manifestación de una mente que cree que su voluntad es superior a la de Dios. La historia de Amán demuestra que el hombre que actúa desde la soberbia y el desprecio está construyendo su propia caída. Su odio hacia Mardoqueo no solo lo llevó a planear su destrucción, sino que lo cegó al punto de no ver que la misma trampa que estaba preparando se volvería en su contra. La horca que edificó para su enemigo terminó siendo el lugar donde su propia vida fue sentenciada. Dios no solo hizo justicia con Mardoqueo, sino que expuso públicamente el error de Amán, revelando que nadie puede alzarse contra aquellos que han sido respaldados por su favor sin enfrentar las consecuencias. La justicia de Dios no es como la del hombre. No responde a impulsos ni actúa por capricho. Es un juicio que se ejecuta con precisión, en el tiempo perfecto, cuando todo está dispuesto para que su gloria se revele. En la historia de Nabucodonosor se ve con claridad cómo el menosprecio y la soberbia llevan a la humillación. Su reino fue arrebatado no por la fuerza de un enemigo, sino por su propia altivez. Creyó que su grandeza le pertenecía, que su poder era el resultado de su propio esfuerzo, sin darse cuenta de que todo lo que tenía había sido permitido por Dios. Fue reducido a la condición de una bestia del campo, vagando sin razón ni entendimiento, hasta que reconoció que solo hay un Dios soberano sobre todas las cosas. En el momento en que su corazón se rindió a la verdad, su reino le fue restaurado, pero su orgullo fue quebrantado para siempre. La caída de los que menosprecian no siempre es inmediata, pero es inevitable. Dios da tiempo, advierte, llama al arrepentimiento, pero si la soberbia persiste, el juicio llega de manera ineludible. En los tiempos de Israel, el pueblo recibió una y otra vez la advertencia de los profetas. Se les dio la oportunidad de volverse al Señor, pero su terquedad los llevó a rechazar la voz de Dios. Creyeron que podían ignorar sus mandatos sin consecuencia. Menospreciaron a quienes fueron enviados para corregir su camino, hasta que finalmente enfrentaron la realidad de su desobediencia. Jerusalén fue destruida, el pueblo fue llevado al exilio, y lo que parecía inquebrantable cayó ante la manifestación del juicio divino.
no fue un acto repentino, sino el resultado de años de desprecio a la voluntad de Dios. El menosprecio es un acto de ceguera espiritual, una incapacidad para ver el valor de lo que Dios ha puesto delante. Los fariseos miraron a Jesús y no vieron más que un hombre ordinario, un predicador sin importancia, a quien podían rechazar sin consecuencias. No entendieron que estaban menospreciando al Hijo de Dios, que cada palabra de burla, cada acto de desprecio, cada intento por desacreditarlo, estaba sellando su propio destino. En su afán por eliminarlo, creyeron que su muerte sería el fin, pero la cruz solo fue el inicio de la victoria. Lo que ellos consideraron una derrota, Dios lo convirtió en la redención del mundo. En Hechos, Pedro declara con claridad: vosotros le matasteis colgándole en un madero, pero Dios le ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador. Hechos 5, 30 a 31. El rechazo de los hombres no pudo anular el plan divino, y aquellos que lo despreciaron terminaron viendo su gloria manifestada. Cuando alguien no te valora, no es su opinión la que define tu destino, sino la palabra que Dios ha hablado sobre ti. La historia de David es un recordatorio de que el menosprecio de los hombres no tiene poder sobre la elección de Dios. Samuel llegó a la casa de Isaí buscando al próximo rey de Israel y ni siquiera consideraron a David como una opción. Su propio padre no creyó que pudiera ser el escogido, pero Dios ya lo había señalado. Mientras sus hermanos lo veían solo como un pastor de ovejas, el Señor lo veía como un rey. Lo que fue ignorado en su hogar fue exaltado en el trono. La justicia de Dios no siempre es visible de inmediato, pero es segura. En los Salmos está escrito: he visto al impío en gran poder y que se extendía como laurel verde. Pero pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Salmos 37, 35 a 36. Aquel que parece prosperar a pesar de su injusticia, aquel que se siente intocable en su menosprecio, solo está construyendo su propio final. Nada que se edifique fuera de la voluntad de Dios puede permanecer. Dios no solo corrige a los que han despreciado, sino que también honra a los que han sido menospreciados. Ruth, siendo extranjera y viuda, no tenía ningún valor ante los ojos de la sociedad de su tiempo. Sin embargo, su fidelidad la llevó a encontrar gracia ante los ojos de Booz, y su nombre quedó inscrito en el linaje del Mesías. Lo que los hombres no consideraron importante, Dios lo convirtió en parte de su plan eterno. No hay acto de menosprecio que quede sin respuesta. La Escritura es clara: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. Quien ha sembrado desprecio cosechará aflicción. Quien ha sembrado injusticia enfrentará la consecuencia de sus actos. No es el hombre quien decide el destino de otro. Es Dios quien establece el juicio con rectitud y verdad. La historia ha demostrado una y otra vez que aquellos que han actuado con arrogancia, creyendo que podían menospreciar sin consecuencias, han enfrentado el peso de su error. No importa cuán alto se eleven, si su fundamento es la soberbia, la caída es solo cuestión de tiempo. En el momento determinado, Dios levanta a los que fueron humillados y humilla a los que se enaltecieron a sí mismos. Nada de lo que ha sido rechazado por los hombres quedará sin recompensa, porque el juicio del Señor es inquebrantable. Dios observa cada acción, cada palabra y cada intención del corazón humano. Su justicia no es ciega ni indiferente, sino precisa y perfecta, ejecutándose en el tiempo exacto que Él ha determinado. Los que menosprecian a otros creen que su desdén quedará sin consecuencia, que su rechazo es solo un acto sin peso, pero el Señor
no ignora el dolor de aquellos que han sido despreciados. Él levanta al que fue humillado y humilla al que se enaltece, porque no hay poder humano que pueda desafiar su voluntad. La historia ha demostrado una y otra vez que los que han actuado con altivez han enfrentado el juicio de Dios, que los que han sembrado desprecio han cosechado ruina, y que el destino de quienes no supieron valorar lo que Él estableció es uno de caída inminente. El menosprecio no es solo una actitud del hombre hacia otro, es una manifestación de incredulidad, una negación de la obra de Dios en la vida de alguien. Cuando Jesús llegó a su propia tierra, no fue recibido con honor, sino con escepticismo y rechazo. La gente no pudo ver más allá de lo que conocían de Él en lo natural. Se preguntaban, ¿cómo podía tener sabiduría alguien que había crecido entre ellos? ¿Cómo podía ser el ungido de Dios alguien que conocían desde niño? En Mateo 13:57 se registra la respuesta de Jesús ante su incredulidad. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Su incredulidad los limitó e impidió que pudieran recibir los milagros que en otras ciudades habían sido manifestados. No fue Jesús quien quedó en pérdida, sino ellos, porque la bendición que pudo haber transformado sus vidas no pudo operar a causa de su menosprecio. El rechazo a lo que Dios ha establecido siempre ha tenido consecuencias. Israel, en su obstinación, rechazó a los profetas que Dios envió para advertirles, ignoró las señales que el Señor les mostró y menospreció el pacto que tenían con Él. Se les dio oportunidades de volverse, pero persistieron en su rebeldía. Jeremías clamó con insistencia para que se arrepintieran, pero el pueblo endureció su corazón. En Jeremías 6:19, la sentencia fue declarada. Oye, tierra, he aquí que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Su desprecio por la corrección de Dios los llevó al exilio, a la destrucción de su ciudad y a la pérdida de lo que habían recibido. Creyeron que podían rechazar la advertencia sin consecuencia, pero lo que ignoraron fue que la paciencia de Dios tiene un límite. Los que menosprecian la gracia y la corrección del Señor terminan enfrentando el peso de sus propias decisiones. La Biblia es clara al afirmar que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. Esto no es una amenaza vacía, sino un principio espiritual que se cumple sin excepción. El que ha sembrado injusticia recogerá aflicción. El que ha despreciado lo que Dios estableció terminará viendo cómo lo que tenía le es arrebatado. Saúl fue testigo de esto cuando en su soberbia menospreció la instrucción del Señor. Creyó que podía desobedecer y aún así mantener el favor de Dios. Pero la sentencia fue clara. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primero de Samuel 15:23. Perdió el trono no por la fuerza de un enemigo, sino por su propia rebeldía. Creyó que podía actuar sin consecuencias, pero la justicia de Dios no se hace esperar. El menosprecio es una manifestación de orgullo y la Escritura enseña que el orgullo es el principio de la caída. Nabucodonosor en su arrogancia creyó que su grandeza era fruto de su propia mano, que su poder era indestructible. Se jactó de su reino sin reconocer que había sido Dios quien se lo había permitido. En el mismo instante en que se exaltó a sí mismo, el juicio de Dios descendió sobre él. Fue apartado de su trono, perdió su entendimiento y vivió como una bestia en el campo hasta que reconoció que el Altísimo es el único que tiene dominio sobre los reinos de los hombres. Su historia quedó registrada como un recordatorio de que el menosprecio por la soberanía de Dios no queda sin respuesta. Daniel 4:37 relata su confesión después de haber sido restaurado. Ahora yo, Nabucodonosor,
Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Los que creen que su posición les da derecho a humillar, los que piensan que su poder es suficiente para menospreciar, solo están construyendo su propia ruina. Faraón no entendió esto hasta que vio su ejército destruido en el mar. Amán no lo comprendió hasta que la misma horca que preparó se convirtió en su sentencia. Los fariseos no lo vieron hasta que la piedra que desecharon se convirtió en la cabeza del ángulo. El menosprecio no es solo un acto de injusticia, es un desafío directo a la voluntad de Dios, y todo desafío a su voluntad termina en fracaso. Dios exalta a los que fueron humillados y humilla a los que se exaltaron a sí mismos. David no fue visto como digno de realeza por su propia familia, pero Dios ya lo había señalado como rey. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero Dios lo estableció como gobernador de Egipto. Jesús fue despreciado y crucificado, pero Dios lo levantó con gloria. No importa cuántos intenten menospreciar a alguien a quien Dios ha determinado enangarán de ser, su voluntad siempre se cumplirá. No es la opinión de los hombres la que define el destino de alguien, sino la palabra de Dios. Cuando alguien no valora lo que Dios ha puesto en otro, está rechazando más de lo que puede comprender. En Lucas 10:16 Jesús dijo a sus discípulos: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. El desprecio no es solo hacia la persona, sino hacia la obra de Dios en ella. Y si Dios es el que ha puesto su mano, si es Él quien ha depositado su propósito, ¿qué hombre puede anularlo? El juicio de Dios no siempre es inmediato, pero es seguro. El que hoy parece estar en una posición de dominio, mañana puede ser testigo de su propia caída. No hay injusticia que quede sin respuesta, no hay menosprecio que no sea confrontado por la verdad divina. El que sembró orgullo cosechará humillación. El que sembró desprecio cosechará aislamiento. Pero aquel que esperó en el Señor, aquel que soportó la injusticia confiando en su justicia, verá la manifestación de su recompensa. El tiempo de Dios es perfecto y su justicia se ejecuta con precisión. Los que no supieron valorar lo que Él estableció tarde o temprano verán el error de sus caminos. No hay palabra de burla que no sea respondida. No hay acto de desprecio que quede sin consecuencia. Dios levanta a los que han sido humillados, honra a los que han sido rechazados y establece con firmeza a aquellos que esperaron en su voluntad. No es la mano del hombre la que decide el destino de otro. Es Dios quien establece a cada uno en el lugar que le corresponde. Dios es testigo de cada acto de desprecio, de cada injusticia y de cada palabra que ha intentado minimizar el valor de aquellos a quienes Él ha llamado. Nada escapa a su mirada y su justicia, aunque muchas veces parece tardar, se cumple con exactitud en el tiempo perfecto. No es el hombre quien decide quién prospera y quién cae, sino la mano del Altísimo la que establece, exalta y también humilla. Aquellos que han despreciado, menospreciado y desechado lo que Dios ha puesto en otros, tarde o temprano se encuentran con la realidad inquebrantable de que la gloria del Señor no depende de la aceptación humana y que su juicio es ineludible para los que han caminado con arrogancia. El rechazo nunca ha sido una señal de derrota para los que han sido fieles, sino el principio de un proceso en el que Dios mismo se encarga de remover lo que no aporta a su propósito. José fue rechazado por sus hermanos y vendido como esclavo.
pero lo que parecía ser su final fue, en realidad, el inicio de su ascenso. El tiempo pasó, las circunstancias se volvieron adversas, pero el plan de Dios no dejó de moverse. La prisión no pudo detenerlo, la calumnia no pudo anularlo, porque lo que Dios había determinado sobre su vida no podía ser frustrado por la maldad de los hombres. Y cuando el momento llegó, el mismo Egipto, que lo vio como un simple extranjero, fue testigo de cómo Dios lo posicionó como el segundo en autoridad después del faraón. El juicio de Dios no siempre llega de inmediato, pero es certero. En el libro de Daniel, Belsasar, rey de Babilonia, menospreció la santidad de Dios al tomar los vasos sagrados del templo para su propio deleite, sin temor ni respeto por lo que habían sido consagrados al Altísimo. Creyó que su poder lo hacía intocable, que su reino era inquebrantable, pero en una sola noche su destino fue sellado. La escritura en la pared fue la sentencia de su caída. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Daniel 5:27. No tuvo oportunidad de redimirse, porque su tiempo de arrepentimiento había pasado. Mientras se regocijaba en su propia soberbia, el juicio de Dios ya estaba en camino y su reino fue entregado a otro. La historia se repite una y otra vez. El que cree que su desprecio no tendrá consecuencia, el que piensa que su posición le permite humillar a otros, siempre enfrenta el mismo destino. La Biblia es clara cuando dice: a cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. La arrogancia es la antesala de la ruina, y el menosprecio es la semilla de la caída. No hay acto de injusticia que quede sin respuesta, porque Dios no es indiferente al sufrimiento de los suyos. La actitud de los fariseos hacia Jesús fue un reflejo de la ceguera del corazón humano cuando el orgullo y la religiosidad ocupan el lugar de la humildad y la verdad. Se consideraban superiores, creían que su conocimiento y su posición los hacían dignos de juzgar a los demás, pero en su soberbia no pudieron reconocer al Mesías que estaba frente a ellos. Lo rechazaron, lo despreciaron, intentaron desacreditarlo en cada oportunidad, pero su menosprecio no pudo impedir que la voluntad de Dios se cumpliera. Pensaron que con su crucifixión terminarían con su influencia, pero solo estaban participando en el cumplimiento del mayor acto de redención que el mundo ha visto. Dios no deja sin respuesta el desprecio de los hombres, el destino de aquellos que han caminado en arrogancia, que han menospreciado, que han ignorado la voz del Señor, siempre ha sido el mismo. La Biblia muestra cómo Israel, cada vez que despreció la advertencia de los profetas, terminó enfrentando el juicio divino. Se les dio tiempo, se les dio gracia, pero cuando persistieron en su necedad, la consecuencia fue inevitable. Jerusalén cayó, el templo fue destruido. El pueblo fue dispersado porque creyeron que podían ignorar a Dios sin enfrentar las repercusiones de su desobediencia. El poder humano no es suficiente para sostener a aquellos que han edificado su vida sobre el orgullo. Nabucodonosor pensó que su reino era inquebrantable, que su gloria era obra de sus propias manos, hasta que Dios le mostró que sin él no era más que un hombre reducido a la condición más baja. Su juicio fue severo, pero su restauración solo ocurrió cuando reconoció la soberanía de Dios. Su reinado fue devuelto, pero su corazón ya no era el mismo. Porque todo aquel que ha pasado por la disciplina de Dios, todo aquel que ha enfrentado la realidad de su justicia, nunca vuelve a caminar con la misma arrogancia con la que antes lo hacía. No hay fuerza que pueda detener el propósito de Dios en aquellos que han sido llamados, y no hay poder que pueda sostener
a los que han menospreciado a los suyos. La caída de los que se enaltecen no siempre es visible de inmediato, pero es segura. El que hoy parece fuerte, mañana puede no ser más que un recuerdo de lo que alguna vez fue. La historia de Amán es el recordatorio de que la arrogancia tiene un final, de que el desprecio tiene una respuesta y de que Dios no deja sin justicia a los que han sido humillados. Se pensó intocable, creyó que su posición le aseguraba la victoria, pero la misma trampa que preparó para otros terminó siendo su propia sentencia. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre, pero su palabra siempre se cumple. Los impíos serán arrancados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Proverbios 2:22. Nada de lo que ha sido construido sobre el orgullo permanecerá. Ninguna obra levantada sobre el desprecio tendrá estabilidad, porque el juicio del Señor no permite que la injusticia tenga un fundamento eterno. Lo que los hombres han ignorado, Dios lo ha visto. Lo que los hombres han desechado, Dios lo ha tomado para su gloria. No es el desprecio humano lo que define el destino de alguien, sino la voluntad de Dios. José no permaneció en la esclavitud. David no quedó en el anonimato. Moisés no fue olvidado en el desierto. Todos aquellos que han sido menospreciados, todos aquellos que han sido rechazados, tarde o temprano, ven la manifestación de la justicia divina. Dios honra a los que han sido fieles y humilla a los que han confiado en su propio poder. La historia ha mostrado una y otra vez que los imperios caen, que los reinos humanos no son eternos, que aquellos que creyeron que podían menospreciar sin consecuencias terminan enfrentando el peso de su error. Porque el Señor no deja sin respuesta la injusticia, no deja sin restauración a los que esperaron en Él, y no permite que los que caminaron en soberbia permanezcan firmes para siempre. Cada acto de desprecio es registrado, cada injusticia es vista, y cada corazón altivo es pesado en la balanza del Señor. El juicio llega en el tiempo exacto, la justicia se manifiesta en la hora precisa, y la voluntad de Dios se cumple sin que nada pueda interponerse en su camino. La caída de los que menospreciaron es segura, pero más seguro aún es que Dios exaltará a los que fueron humillados, porque su fidelidad no falla, su palabra no cambia y su justicia nunca se detiene. Dios no olvida, no es indiferente ni se deja engañar por las apariencias. Su justicia no es como la del hombre, que muchas veces es parcial, tardía o influenciada por las circunstancias. Cuando alguien no te valora, cuando eres menospreciado, ignorado o tratado con indiferencia, no es un hecho que quede suspendido en el aire sin consecuencia. Cada acción, cada desprecio y cada palabra despectiva que se ha levantado en tu contra tiene un eco en la eternidad. Y es Dios mismo quien se encarga de dar la respuesta. No de la forma en que el hombre espera, no en la manera en que la carne desea, sino conforme a la perfección de su voluntad. Su juicio no solo corrige a quienes te menospreciaron, sino que también tiene el poder de usarte como instrumento para demostrar su gloria, para elevarte por encima de la opinión de los hombres y mostrar que el respaldo de Dios vale más que cualquier reconocimiento humano. Nada de lo que Dios ha depositado en ti puede ser anulado por la incredulidad de otro. La historia ha demostrado que aquellos que You came like summer through my veins, golden bright but laced with chains. Your laughter burned, it felt like light, but
came like summer through my veins. Golden bright, but laced with chains. Your laughter burned, it felt like light. But love was venom in disguise. You came like summer through my veins. Golden bright, but laced with chains. Your laughter burned, it felt like light. But love was Han rechazado la obra de Dios en la vida de alguien, han terminado siendo testigos de su manifestación. En cada generación, los que se burlaron, los que minimizaron, los que creyeron que podían pisotear a los escogidos sin consecuencias, han visto con sus propios ojos la forma en que el Señor transforma el desprecio en honra y el rechazo en exaltación. No hay palabra de burla que pueda detener un llamado divino. No hay acción de menosprecio que pueda cambiar lo que Dios ya ha determinado. El tiempo es testigo de que la justicia divina no se deja intimidar por la arrogancia de los hombres. El juicio de Dios no es solo castigo, sino redirección. A menudo, cuando alguien no te valora, lo que en realidad está ocurriendo es que Dios está cerrando una puerta que no debía permanecer abierta. No es abandono, no es fracaso, sino protección. Hay caminos que parecen de honra, relaciones que parecen esenciales, personas que aparentan ser necesarias en tu vida, pero que en realidad están impidiendo que avances hacia el propósito que Dios ha trazado para ti. Cuando el rechazo ocurre, cuando la desvalorización se presenta, no es una señal de que Dios te ha olvidado, sino una evidencia de que Él está removiendo obstáculos invisibles, de que está cortando lazos que no eran parte de tu destino. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será visto como una intervención divina, un acto de amor que evitó que desperdiciaras tiempo en lugares donde nunca ibas a florecer. Hay momentos en la vida donde el juicio de Dios no se manifiesta con una caída repentina sobre aquellos que te menospreciaron, sino con una restauración sobre tu vida que es imposible de ignorar. En lugar de destruir los que te rechazaron, Dios te edifica de tal manera que su propio éxito se convierte en la mayor evidencia de su error. En ocasiones, el castigo para los que no te valoraron no es su ruina, sino su necesidad de reconocer que Dios ya le ha elevado más allá de lo que su juicio humano pudo prever. No siempre es el fracaso de otros lo que da testimonio de la justicia divina, sino tu crecimiento, tu avance, tu establecimiento en lugares que aquellos que te menospreciaron jamás imaginaron. Dios no solo se encarga de humillar al soberbio, sino de fortalecer al que fue ignorado. El menosprecio de los hombres es limitado, pero el respaldo de Dios es absoluto. Hay quienes han pasado años tratando de ser reconocidos, esperando que los rechazaron finalmente los valoren, pero lo que no han entendido es que la verdadera honra no proviene de los hombres, sino de Dios. Cuando la validación humana deja de ser una necesidad, cuando el reconocimiento de los demás deja de definir tu identidad, ahí es donde la justicia de Dios se vuelve evidente
Porque aquellos que se aferran al deseo de ser valorados por quienes los despreciaron, siguen siendo prisioneros de la opinión ajena. Pero los que han puesto su confianza en la valoración divina, caminan con libertad, sin temor al juicio del hombre. A lo largo de la historia, el juicio de Dios sobre aquellos que no valoraron lo que Él estableció no siempre ha sido inmediato, pero ha sido ineludible. Las naciones que menospreciaron su autoridad fueron sacudidas. Los reyes que ignoraron su advertencia fueron destronados. Los hombres que rechazaron su corrección fueron consumidos por su propia necedad. Pero los que esperaron en Él, los que confiaron en que su justicia no falla, vieron con sus propios ojos la diferencia entre el destino de los soberbios y el destino de los humildes. Aquellos que han sido rechazados por los hombres, pero aceptados por Dios, han prevalecido, porque no hay menosprecio humano que pueda opacar la elección divina. Dios no solo se encarga de hacer justicia, sino que también revela las intenciones ocultas de los corazones. Muchos de los que no te valoraron nunca dijeron una palabra de desprecio abiertamente, pero sus pensamientos, sus decisiones, sus actitudes revelaron la verdad de lo que albergaban en su interior. La Escritura dice que nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Marcos 4:22. Todo lo que fue dicho en lo secreto, todo lo que fue planeado en la oscuridad, tarde o temprano, es expuesto por la luz de Dios. No hay menosprecio que pase desapercibido. No hay acto de injusticia que quede oculto para siempre. El juicio de Dios no siempre se manifiesta con la destrucción de los que te menospreciaron, sino con la transformación de tu vida hasta el punto en que el rechazo deja de tener relevancia. Cuando Dios interviene, lo que antes causaba dolor se convierte en testimonio. Lo que antes parecía una herida abierta se transforma en evidencia de su fidelidad. El crecimiento en Dios hace que las palabras de desprecio pierdan su efecto, que las acciones de rechazo se conviertan en parte de un pasado que ya no tiene poder. Y es ahí donde la justicia divina se manifiesta de la manera más absoluta, no solo castigando a los que no te valoraron, sino llevándote a un nivel en el que su desprecio ya no tiene importancia. El verdadero juicio de Dios sobre los que no te valoraron no siempre es visible, pero siempre es efectivo. Algunos experimentarán la pérdida de lo que creían seguro. Otros verán cómo la misma trampa que prepararon se vuelve en su contra, pero muchos simplemente enfrentarán el peso de ver cómo Dios bendice a aquellos que menospreciaron. No podrán evitar ver el crecimiento de quienes desestimaron. No podrán ignorar la prosperidad de los que rechazaron. No podrán escapar de la realidad de que Dios ha exaltado a aquellos que intentaron minimizar. Y esa muchas veces es la forma más fuerte de justicia divina, obligarlos a ser testigos de lo que trataron de impedir. Dios no ignora el menosprecio, pero tampoco permite que defina el destino de los suyos. La justicia no es solo castigo para el que menosprecia, sino restauración para el que fue menospreciado. Lo que parecía ser un obstáculo termina siendo un trampolín. Lo que fue una afrenta se convierte en un testimonio. Lo que fue un rechazo se transforma en una nueva dirección. Cuando la mano de Dios interviene, todo lo que fue usado en contra de los suyos se convierte en el instrumento que los impulsa más cerca de su propósito. El juicio de Dios sobre los que no te valoraron es ineludible, pero la bendición de Dios sobre tu vida es aún mayor, porque lo que ha sido despreciado por los hombres ha sido elegido por Dios, y lo que fue ignorado en la tierra ha sido afirmado en el cielo. Y cuando Dios exalta, cuando Dios abre puertas, cuando Dios establece, no hay fuerza
no hay argumento, no hay opinión humana que pueda contradecirlo. Su justicia es segura, su fidelidad es inquebrantable y su mano sigue obrando a favor de los que han esperado en Él.